tengo el gran gusto de saludar a una luchadora, a alguien que viene peleando en todos los frentes sobre cuestiones que tienen que ver con la conquista de derechos, y en este caso está también focalizada en un tema muy, muy importante y muy sensible. Vamos a saludar a la integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, a María Eva Kusovitis, candidata también a legisladora, a quien es un gusto saludar. María Eva, Jorge Chamorro, ¿cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Por favor, arquitecta o ingeniera, ¿no? Me estoy ahora medio confundido. Soy ingeniera civil. Ingeniera, ahí está. Bueno, en principio, antes de ir a otros temas, que también nos interesa hablar con vos, María Eva, ¿cómo estás viendo la dinámica de la ley de glaciares y la actitud del gobierno? Bueno, a ver, a mí me parece que lo que tenemos que tener claro, en primer lugar, es que la modificación de la actual ley de glaciares lo que intenta llevar adelante el gobierno de Javier Milei pone en riesgo nuestras reservas de agua dulce. Y lo que también me parece importante tener presente es que esto sucede en un contexto de saqueo de nuestros bienes comunes, donde centralmente los grandes grupos de poder vienen por nuestra agua. Si nosotros hacemos una rápida cronología de esta lógica saqueadora, la verdad es que tenemos que remontarnos a la sanción de la ley Bases, esa ley que, entre otras cosas, habilitó la privatización del agua, planteando que la empresa pública AISA, que es la empresa que actualmente brinda el servicio de agua potable en un área en donde viven 15 millones de personas, estaba sujeta a privatización. Yo no sé si recuerdan, pero en el año 2024 llegaron los megatarifazos del servicio de agua. Ahí hubo aumentos que superaban el 1.500%, y esto modificó completamente el paradigma del acceso al agua. Es decir, pasamos del paradigma del acceso al agua como derecho humano a el acceso al agua para quien pueda pagarla, es decir, el acceso al agua como si se tratara de una mercancía. El año pasado hubo un decreto de necesidad y urgencia, el decreto 493, que lo que hizo fue avanzar con la privatización de AISA y también modificar por completo las condiciones con las que accedemos al agua potable 15 millones de personas. Ese decreto de necesidad y urgencia, en donde no había necesidad y por supuesto no había urgencia, lo que habilitó para 15 millones de personas es el corte del servicio de agua potable por falta de pago, aumentos mensuales en la tarifa del servicio para garantizar rentabilidad a la futura empresa privada, y la no obligatoriedad de expandir el servicio de agua potable para brindarle cobertura a quienes hoy no acceden al agua, como por ejemplo quienes viven en villas, asentamientos y barrios populares. Y para rematar, este decreto de necesidad y urgencia estableció peores condiciones de la calidad de agua, poniendo en riesgo nuestra salud. Bueno, todo esto se dio además en un contexto en donde se disuelve el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, un organismo nacional que se encarga de las políticas de agua y saneamiento en nuestro país. Se desmantela el Instituto Nacional del Agua, que entre otras cosas se ocupa de controlar la calidad de agua de nuestras cuencas hídricas, y además se entregan muchas de las centrales hidroeléctricas que están sobre ríos Limay y Neuquén. Esto en paralelo pasa mientras en la Argentina, cada vez con mayor presencia, desembarca la empresa pública de agua israelí, que es la empresa Mekorot. Esta empresa, que desembarca en realidad durante la gestión de Alberto Fernández en la Argentina, ya en el 2022, ha firmado convenio con 10 provincias argentinas para definir el destino de nuestras aguas, el destino de nuestros recursos hídricos. Y nos llama la atención que justamente los convenios que Mekorot ha firmado con provincias argentinas es en aquellas provincias que vienen siendo saqueadas por la megaminería. Mekorot es una empresa que internacionalmente viene siendo acusada por llevar adelante apartheid hídrico sobre el pueblo palestino, y en esta lógica saqueadora en donde los grupos de poder centralmente vienen por el agua, ahora vienen por nuestros glaciares. Ese es el contexto en el que estamos, un contexto sumamente complejo.
Ahora, yendo puntualmente a la importancia de proteger nuestros hielos, la importancia de proteger nuestros glaciares y nuestros periglaciares, la verdad es que me tengo que remontar 20 años atrás, cuando el conjunto de la comunidad científica nos alertaba respecto al retroceso de nuestros glaciares. La actual ley de glaciares, la que está vigente, fue sancionada en el año 2010, luego de muchos años de activismo ambiental, en donde confluyeron, ¿no?, diferentes organizaciones ambientales, donde confluyeron organizaciones científicas y, por supuesto, el conjunto de la ciudadanía, que se convenció de la importancia estratégica de preservar nuestras reservas de agua dulce. Y la ley actual, que protege nuestros glaciares, tiene como eje principal el principio precautorio, es decir, protege los cuerpos de hielo y el ambiente periglaciar. Y además, algo muy importante, ordena hacer un inventario nacional de glaciares a cargo de un organismo científico que se llama el IANIGLIA. Este organismo, del 2010 a la fecha, ya identificó 17.000 cuerpos de hielo, la mayoría de ellos ubicados en nuestra cordillera. En estas zonas que están inventariadas, que están protegidas, está prohibido actividades industriales y mineras. Y para aquellos que creen que los glaciares son un obstáculo para la producción, es importante aclarar que solamente está protegido menos del 1% de nuestro territorio. Por lo tanto, los glaciares no son un obstáculo para la producción, sino que son absolutamente necesarios para la vida, para la agricultura, para la viabilidad de nuestras generaciones futuras, en un país donde el 70% de nuestro territorio es árido. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Sí. Claro, no, estoy pensando, dicho esto tan contundente, antes de las preguntas de fondo, estamos hablando con la ingeniera María Eva Kutsovitis. ¿Pudieron hablar ustedes en las audiencias? ¿Hoy están en diputados también? ¿Los dejan hablar o son del 99% que quedó afuera? Bueno, yo soy de más del 99% que quedó afuera. Jonathan Valdivieso, el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, logró hacer su intervención en el marco de la audiencia pública. A mí me parece importante que también tengamos claro cuál es el objetivo, qué hay detrás de la reforma de la ley de glaciares. Bueno, el objetivo central es posicionar a la Argentina como proveedor de litio y de cobre. Por eso es que esta reforma habilita a desinventariar y desproteger nuestros cuerpos de hielo para poder llevar adelante todo tipo de actividades extractivas. Lo que plantea la reforma a la ley de glaciares es que solamente se van a proteger cuerpos de hielo que, entre comillas, tengan funcionalidad hídrica efectiva. Es decir, ahora se invierte la carga de la prueba. Antes protegíamos los glaciares y los periglaciares, ahora tenemos que demostrar que los cuerpos de hielo cumplen funciones estratégicas para la recarga de nuestras cuencas. La verdad es que la minería va a estar solamente prohibida solo si altera, entre comillas, significativamente los glaciares. ¿Quién va a definir qué es significativo y qué no es significativo? Y me parece que también es importante que tengamos presente que cuando tenemos periodos de sequía, que por supuesto en el marco de la crisis climática son cada vez más frecuentes, son los glaciares y los periglaciares, que son esos hielos que están por debajo de las rocas, los que le aportan más del 30% del caudal a nuestros ríos. Por eso es que en realidad nuestros cuerpos de hielo, los que vemos y los que no vemos, son el seguro que tenemos para las épocas de seca. Si esta reforma avanza, las autoridades provinciales, con estudios que van a hacer las propias mineras, lo que pueden es desinventariar un glaciar. Ese glaciar queda protegido y queda listo para ser explotado. Y cuando yo hablo de la explotación de un glaciar, estoy hablando de toneladas de explosivos para remover montañas enteras, uso intensivo de cianuro y millones de litros de agua. Y por supuesto, la generación de un pasivo eterno, porque para extraer 1 gramo de oro
se utilizan, ¿sí? O tenemos como resultado remanente toneladas de escombros que se generan. La verdad es que estamos hablando de impactos fenomenales. Estamos hablando del impacto directo sobre 36 cuencas hídricas. Estamos hablando de 1.800 localidades que se abastecen a través de estas aguas. Estamos hablando de 7 millones de personas en riesgo de inseguridad hídrica. Bueno, la reforma de la ley de glaciares ya fue aprobada en senadores, tiene que tratarse ahora en diputados, y es por eso, como se trata de una cuestión ambiental, que han habilitado una audiencia pública, esa audiencia que ha sido un fraude, que ha sido un escándalo, a la que ustedes recién hacían referencia. Bueno, justamente el 4 de marzo, las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales lo que hicieron fue aprobar una convocatoria a una audiencia pública garantizando el principio de oralidad y de participación. ¿Qué pasó después? Hubo un aluvión. Fuimos, la verdad, cientos de miles, estamos hablando más de 100.000 personas, quienes nos anotamos para participar de esa audiencia pública. Este hecho es un hecho que no tiene antecedente en la historia argentina y seguramente no tenga antecedente en el mundo. Más de 100.000 personas anotadas en una audiencia pública. ¿Qué pasó frente a esto? Bueno, el 12 de marzo los presidentes de estas comisiones, Peluc y Mayorans, de manera unilateral decidieron cambiarnos la regla de juego y plantearon que solo iban a tener derecho al uso de la palabra los primeros inscriptos en cada jurisdicción. Después también vimos cómo metían por la ventana expositores vinculados al lobby minero que nunca se habían anotado en la audiencia pública. Bueno, a mí me parece que es importante también que tengamos en claro que estamos frente a una decisión completamente arbitraria, abusiva, pero además profundamente inconstitucional. Es decir, elegir a dedo, de manera arbitraria, a los primeros inscriptos, la verdad que lo primero que hace es colisionar con el principio de igualdad ante la ley. Esas no eran las reglas del juego. ¿Por qué hay que elegir a los primeros, no a los últimos, no a los del medio? Que las presidencias de las comisiones, cuando el pleno de las comisiones habilita la audiencia pública, decidan cambiar las reglas del juego, la verdad es que carecen de facultades las presidencias de las comisiones para hacer esto en plena inscripción a la audiencia y de manera totalmente unilateral. Marieva, sí. Te hago las últimas dos preguntas porque el tema es apasionante. Entonces, dicho todo esto tan impecablemente, tan claramente, ¿por qué los gobernadores llegan a hacer algo que todos ustedes están indicando que va a ser muy deleterio para las poblaciones, bueno, como lo demuestra la experiencia internacional en Estados Unidos, hay lugares que se han quedado con un déficit hídrico insubsanable prácticamente, vos lo has contado en la radio de la universidad muchas veces. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo hacen los gobernadores? ¿Qué pensás? Y segundo, ¿qué monstruos están detrás? ¿Qué grandes jugadores del mundo están detrás de esto? A ver, yendo por partes, a mí me parece que acá lo que hay por parte de los gobernadores es la necesidad de habilitar en sus provincias el RIGI. Es decir, acá me parece que los gobernadores, a cambio de inversiones que, por otro lado, no generan importantes puestos de trabajo, esa es otra falacia, ¿no? Lo que dejan son enormes pasivos, pero los gobernadores, para lograr atrapar algunas de esas grandes inversiones vinculadas al RIGI, es que están habilitando la reforma de la ley de glaciares. Bien, eso por un lado, ¿no? Acá vemos claramente cómo juegan los gobernadores en esta especie de toma y daca con el gobierno nacional, en donde por un lado le garantizaron la ley de reforma laboral a cambio de
la reforma de la ley de glaciares que les permite el desembarco de justamente inversiones vinculadas al RIGI, que insisto, son de características completamente extractivas, que no generan grande volumen de empleo, pero lo que sí deja en las provincias son importantísimos pasivos. Por otro lado, tenemos nombre y apellido para los beneficiarios del saqueo. Aparecen, sobre todo en la provincia de San Juan, en carpeta muchos proyectos. Por eso es que veíamos también como por la ventana aparecían, ¿sí?, expositores de la provincia de San Juan que nunca se habían anotado en la audiencia pública, claro, defendiendo la megaminería. Son los lobistas de la megaminería, claro, porque acá hay distintos proyectos. Tenemos el proyecto de Los Azules, ¿no? Tenemos el proyecto Filo del Sol, tenemos el proyecto de El Pachón, tenemos el proyecto José María, tenemos el proyecto Altar. Es decir, en San Juan hay toda una cartera de proyectos. Por eso, insisto, es que vimos ese escándalo y ese fraude en la audiencia pública. No solamente nos impidieron ejercer nuestro derecho a la democracia participativa ambiental y hacer uso de la palabra, además metieron por la ventana a los lobistas de la megaminería de la provincia de San Juan. Un escándalo absoluto. Bueno, la verdad es que nosotros vamos a seguir en la justicia insistiendo hasta llegar a la Corte Interamericana, porque no podemos dejar sentado este precedente. Y por otro lado, también vamos a denunciar penalmente a los presidentes de las comisiones de recursos naturales y asuntos constitucionales que nos han prohibido el ejercicio, insisto, de la democracia participativa. Estamos movilizadas y movilizados. Hoy hubo una audiencia pública frente a la casa de Adorni, una de las casas que Adorni tiene en Caballito, en el marco de la lucha universitaria respecto a la importancia de defender nuestras reservas de agua dulce. El sábado va a haber una movilización de antorchas también, justamente para visibilizar la importancia de defender nuestros glaciares, nuestros periglaciares, y planteando que la ley de glaciares no se toca, porque para nosotros el agua vale más que todo y nada vale más que el agua. Así Bien. Que va a haber un montón de acciones durante esta semana y la semana que viene, ¿sí?, que entendemos que es la fecha en la que posiblemente se vote en diputados, que va a incluir todo tipo de acciones de visibilización. Bien, bien, bien. Felicitaciones por la lucha, María Eva. Muchas gracias por el compromiso en temas tan sensibles y que lamentablemente en los medios hegemónicos se toca tan poco. Gracias como siempre, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes, siempre un placer conversar con ustedes. Gracias. La ingeniera María Eva Kutsovitis, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, con definiciones, la ley de glaciares, vamos a decir la frase más contundente de que parezca lejana, lamentablemente para mucha gente, pone en riesgo nuestra provisión de agua dulce.